ser una de las medidas que se analiza al interior del comité para saber cómo va a ser el apoyo y cómo se va a adoptar esta medida al interior de la organización o de la empresa, ¿cierto? Ser consultados para la planificación de los procesos. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando se va a desarrollar un cambio que puede poner en riesgo, o sea, recuerden que desde la gestión del cambio, siempre que desarrollamos, por dar un ejemplo, el cambio, digamos, de sede de trabajo puede generar unos riesgos o unos diferentes para los trabajadores. Entonces, desde su planificación, nosotros tenemos que tener en cuenta qué acciones puede el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Otro aspecto que uno o he podido conocer que se incluye al COPAS como tal es, por ejemplo, en los procesos de planificación de las capacitaciones al interior de la organización. Entonces, todas esas actividades previas que se van a definir para el desarrollo de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ahí es donde se vincula o se consultan a estos comités bipartitos, ¿cierto? Ahora, tener la posibilidad de participar en procesos de toma de decisión, pues igualmente en la planificación, en las decisiones, en las necesidades, eh, y acá hay unas que me gustaría resaltar. Quiero hacerles mención que no las traje todas porque hay varias responsabilidades que están establecidas en la recomendación 164, pues más preciso si lo quieren consultar en la en el capítulo de acción nivel de la empresa. Bueno, quise destacar un poco estas y miren esta que nos sale acá, poder contribuir con las negociaciones. O sea, quiere decir que a través de ese comité yo puedo negociar cuáles son las medidas, cuáles son las acciones, cuáles son las actividades de seguridad y salud en el trabajo que son requeridas al interior de la organización, ¿cierto? Entonces se convierten, como les estaba mencionando, en un actor importante para poder gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, estos comités, ¿qué pasa con ellos? Ellos disponen normalmente deben disponer como tal de un número razonable de horas para poder ejercer sus funciones relativas a la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, miren que hay otras actividades que no solo es reunirnos para poder gestionar o definir las actividades. Yo les voy a compartir algo que, por ejemplo, pasa acá en Colombia. En Colombia, una de las funciones que tienen los comités paritarios es hacer las inspecciones en los lugares de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas inspecciones de mecanismos de emergencia como botiquines, extintores o las verificaciones o inspecciones de las instalaciones, el uso de los elementos de protección personal, todo esto lo pueden o puede ser usado dentro de estas horas razonables para desarrollar sus funciones, ¿cierto? Entonces, no solo es un poco también en este caso, el poder hacer partícipe, recomendar, escuchar a las personas, comunicar, sino que también se pueden convertir en un actor importante para el desarrollo de las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, bueno, la decisión 584 de la CAN nos mencionó cosas similares, ¿no? Entonces nos dice también es un organismo bipartito, perdón, que tiene que ser organizado entre empleadores y trabajadores, como les decía, que tiene que ser adoptado como tal de alguna manera la legislación para cómo va a ser su funcionamiento al interior de las organizaciones y este comité es de consulta regular y periódica para las actuaciones de prevención en riesgos laborales, que es lo que yo les estaba mencionando un poco. Ahora, esta decisión 584 y la resolución 957 también que nos habla un poco de ello, nos dice que también debemos definirlo según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades que se desarrollan al interior de la organización, ¿cierto? Entonces, esto es como para que ustedes conozcan un poco en general cómo funcionan estos comités. Ahora, voy a mencionar un poco los comités de Ecuador, que pues no tengo toda la experticia de estos comités en Ecuador, pero bueno, de lo que veíamos, un poco este comité de seguridad e higiene fue
pues, conformado desde el decreto ejecutivo 2393 y más específicamente en el artículo 14 es donde comienza a hablar un poco de estos comités de seguridad e higiene del trabajo, ¿cierto? Que después es reformado por el artículo quinto de la norma citada y que ustedes están viendo en estos momentos por los comités de seguridad y salud en el trabajo. O sea, creo que un poco fue la migración y la evolución de cómo de la seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional antes y bueno, que también se llamó y que ahora denomina en muchos lugares los comités de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo están estructurados un poco estos comités, ¿no? Entonces hablábamos que debían ser bipartitos, ¿no? Entonces tenemos que esta norma nos aborda y nos dice, cada centro de trabajo que tenga más de 15 trabajadores deberá organizar un comité integrado por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de los empleadores. Esos miembros van a designar a ese presidente, a ese secretario, y durarán un año desarrollando estas funciones. Es importante resaltar que pues también se deberán elegir estos suplentes, ¿no? Ahora, también hace mención de algo y nos dice que en las empresas donde haya diferentes centros de trabajo o haya más centros de trabajo, pues se podrán conformar estos subcomités de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de esos centros de trabajo como tal, teniendo como tal un comité central o coordinador y estos subcomités de seguridad y salud en el trabajo que estarían en cada uno de los centros de trabajo, ¿no? Y bueno, nos establece algunos requisitos para ser partícipe de estos comités, como ser mayor de edad, saber leer y escribir, se requiere trabajar en la empresa, tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial, y pues son algunos como parámetros que nos da la norma al respecto, ¿sí? Ahora, ya aquí finalmente, como les mencionaba un poco, la idea era hablar un poco en general de cuál es su funcionalidad de seguridad y salud en el trabajo de estos comités y su importancia para poder dar paso a la siguiente ponencia. ¿Cada cuánto se reúnen estos comités? Estos comités se sesionan ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurre algún accidente grave. Aquí, importante esto que se está mencionando en los accidentes. En muchos países, digamos que uno de las funciones como tal que tienen estos comités es también participar en la investigación o en el seguimiento como tal de estos accidentes de trabajo que han sucedido, ¿cierto? Entonces miren que, como les mencionaba, no solo es o sea, lo que quiero darles a conocer un poco es que se den cuenta que este comité se convierte en una instancia importante para poder promover la seguridad y salud en el trabajo, que no solo es escuchar a los trabajadores, al empleador, que no solo es comunicar esta información, sino que también comienzan a convertirse en actores específicos para gestionar la seguridad y salud de los trabajadores, ¿cierto? Y bueno, a estas sesiones nos dice que deberán efectuarse en horas laborales y cuando ya existan estos subcomités como tal, pues nos menciona un poco que este comité central se reunirá bimensualmente, nos da como esa particularidad para estos comités. Pero bueno, en general, como les estaba mencionando, lo que quería darles a conocer es cuáles son sus funciones, cuáles son sus actividades y que ahora, pues, de una manera más práctica podamos verlo con Diana, con Adela, un poco cómo fue su desarrollo y cómo ellos también vincularon todos estos aspectos de la seguridad y salud de los trabajadores con los representantes de las organizaciones sindicales. Entonces, yo les agradezco mucho. Ya voy a ver sus inquietudes como siempre lo hemos manejado. Al final de la sesión vamos a responder diferentes preguntas. En este caso, pues seríamos 3 actores los cuales resolveríamos esas inquietudes. Entonces, por lo tanto, quiero darle paso
a Adela, que nos va a hablar un poco más de su experiencia y de esta buena práctica que pudieron desarrollar al interior de Sintra Inagro. Entonces, les agradezco mucho, como siempre, y le paso la palabra a Adela. Muchas gracias. Freddy, creo que no sé si de pronto Adela ya tiene habilitado el micrófono y para poder compartir pantalla también. Eso tal. Listo, Nena, ya tiene permiso. Hola, buenas tardes. Hola. Adela, buenas tardes, te escuchamos perfectamente. Bueno, me alegra. Buenas tardes para todos. Eh, pero dice que mi micrófono está apagado. ¿Sí me escuchan? No, te estamos escuchando bien. Ok. Bueno, para todos, mi nombre es Adela Torres. Soy la secretaria general de Sintra Inagro y también trabajo coordinando el trabajo de la mujer a nivel del sindicato. Bueno, referente pues a este tema de lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo. Igual yo no tengo presentación, en el momento no tengo ninguna presentación para compartirles. Les puedo compartir un poco de nuestra experiencia como sindicato. Hemos venido trabajando durante mucho tiempo con todo este tema de la seguridad y salud en el trabajo de a los trabajadores a nivel nacional. Sabemos que este tema es bastante complejo, tenemos mucha problemática con el tema de la salud. Tenemos muchas personas que tienen problemas de reubicación por todo el tema de trabajo repetitivo y en base a eso, pues el sindicato a través del proceso de negociaciones miramos como uno de los puntos muy clave para llevar a las negociaciones, a las mesas de negociaciones con los empresarios en los diferentes sectores, porque si bien es cierto, en todos los sectores hay mucha problemática. Dentro de este proceso hemos logrado tener algunos aspectos muy positivos para los trabajadores. Eh, Ese tema de lo que tiene que ver con todo el proceso de la recuperación, pero igual el tema de conformar esa mesa tripartita, gobierno, empresario y sindicato, pero igualmente también vinculando a las EPS y a las ARL, que son las responsables pues de hacer esta atención. Y en nuestras negociaciones ha sido un tema de mucha discusión, uno de los temas que nos ha gastado más tiempo en las mesas de negociaciones porque hemos tenido a las ARL, a las EPS, hemos tenido a la superintendencia también de salud, porque consideramos que ellos tienen que también tener unas pautas para que se pueda cumplir, porque mucha gente incapacitada, entonces los empresarios dicen, bueno, es que nosotros no podemos asumir el tema del sistema y el sistema se hace el de la oreja gorda y entonces que sean los empresarios los que asumamos todo este proceso. Entonces, todo este tema ha sido un tema de discusión y hemos llegado a acuerdos donde para que los trabajadores puedan tener una mejor atención. En eso también pues tenemos el tema de los copazos para que en cada finca, en cada empresa, pues se conforme esta figura que es muy importante para estar muy atento a lo que está pasando con los trabajadores, con todo el cambio de lo que tiene que ver el cambio de puestos de trabajo, la rotación de puestos de trabajo, la rotación del personal, el tema de los químicos, de los agroquímicos que a veces se utilizan. Bueno, todo este proceso, el tema de personas cuando le hacen la reubicación, porque nos parece importante tener como toda este derrotero, porque también miramos que hay empresas que cogen su trabajador y
lo acaban en un solo puesto, en una sola labor. Entonces esa persona va a tener complicaciones y de hecho tenemos mucha gente con muchas complicaciones como tiene que ver el mango rotador, el tema del túnel de carpio, en personas con problemas de piel, venas varices en el caso de las mujeres por la alta jornada pues, de exposición a estar de pie. Entonces son como todos estos factores, los factores climáticos también que acá, por ejemplo, en Urabá, en el Valle, en el Magdalena, son municipios o zonas que son muy calientes, entonces esto también es un factor un factor de riesgo muy complejo también para la gente. Negociamos también todo el tema de lo que tiene que ver la dotación apta para estas personas, para los trabajadores, sus dotaciones, las 4 dotaciones al año. Se negocia pues unos zapatos que sean adecuados, unas botas para que la gente pueda tener una mayor postura y que digamos, pueda tener trabajo, estos zapatos industriales para ellos. Todo lo que tiene que ver con las APP, sus cascos, todo lo que requieran, si es gafas para cuando están en el proceso de alguna labor que requiere protegerse la vista. Entonces, todo esto es un proceso que queda inmerso en la convención, pues lo tenemos. Posteriormente, yo puedo organizar un proceso y mandarlo, porque la verdad es que con este tema de todo este trabajo que hemos tenido y que el sector no ha parado, para nosotros a veces estamos como a mil, porque son muchas cosas, muchas reuniones y entonces a veces no, pues no, tiene uno que sentarse con mucho calma también para mirar todo este poco de situaciones que tenemos. Entonces son como temas muy importantes. Los comités, estos comités nosotros, y ya lo decía el compañero, pues los comités tienen sus reuniones mensualmente, pero cada que se requiere también se tienen las reuniones, pero igualmente en otra parte de eso, lo sacamos a nuestras sedes para hablar con ellos y estarlos orientando con respecto a toda la problemática que se presenta en salud y seguridad en el trabajo. Nosotros a través del Foro Mundial Bananero, pues tenemos todo lo que tiene que ver con el manual BOESI, que hemos venido trabajando y ha sido uno de los temas más importantes y muy importantes en esta comisión, que es la comisión número 3 del Foro Mundial Bananero, donde expresamos toda esta situación, porque tenemos mucha gente, pero mucha gente enfermo, mucha gente con tema de columnas, hay mucha gente que está incapacitada, que está porque no puede ya volver a su labor. Sus brazos, sus manos ya no le dan. Entonces, ha sido un tema de discusión en el foro también, porque creemos que la Organización Mundial de la Salud tendrá que también tomar cartas en el asunto y por eso se está trabajando con el manual BOES y en ese caso también tenemos un tema para mujeres que estamos haciendo una investigación. Hace poco se iniciamos una investigación en América Latina para el tema de mujeres, porque también tenemos muchos problemas con el tema de mujeres, todo el tema de ya algunas enfermedades que son más específicas de mujeres por la condición de las mujeres, todas estas posturas, todo el tema de las venas varices, por todo el tema de los embarazos, cuando las mujeres están pues en su proceso de embarazo. Entonces hay una serie de cosas que estamos trabajando y que hemos venido exponiéndola ante las organizaciones y las empresas, las comercializadoras, para que ellas pues puedan tener conciencia en esto, porque a veces el empleador no tiene tanta conciencia en el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, nosotros tenemos este proceso y esta experiencia que ha sido muy importante y que la hemos, digamos, compartido en otros países, esta experiencia de todo lo que hemos logrado introducir en las convenciones con respecto a este tema, tenemos dificultades.
se siguen presentando dificultades, seguimos presentando problemas de la gente eh, con todo este proceso enferma, mujeres con cáncer, hombres también con cáncer. Y esa es una tarea que a nosotros nos cuesta, digamos, como mucho de nuestro tiempo dedicándole a todo este proceso. Igual ahorita con todo este tema de la pandemia, pues ha sido una de las tareas que tenemos y que día a día estamos en este proceso. Hoy justamente teníamos una reunión con la comisión de Augura, la comisión permanente que tenemos cada 8 días para estar revisando todos estos protocolos y toda la situación del tema de la gente que están aislando, pero que a la gente no se le paga ese tiempo porque ni la EPS ni los empresarios pues quieren responder a este proceso. Y hoy justamente había una reunión con el superintendente de salud para buscarle una salida negociada a que estas personas puedan tener su salario cuando estén en este tema del aislamiento preventivo mientras se le hacen la prueba y que lleguen los resultados que en ocasiones pues se demoran mucho. Ese tema pues es bastante complejo. Nosotros también trabajamos una campaña, ya hace bastante tiempo trabajamos una campaña que le denominamos un 5 para la salud, donde a través del Ministerio de Salud pudimos hacer todo este recorrido, digamos que hacer como toda esta tabulación de la problemática que había de salud y en base a eso hemos ido pues trabajando para ir mejorando en el tema de colocar los puentes, colocar digamos, puentes para que la gente se transporte, el tema de las herramientas que tienen para trabajar, que quizás anteriormente tenían un poco más de dificultad, pues se han ido mejorando en todo ese sentido para que la gente pueda no sufrir tanto en el tema de lo que tiene que ver con su salud. Pero siempre es bastante complejo. Trabajamos lo que tiene que ver con las pausas activas. Ese es un tema que se ha implementado también a través de todo este proceso para que estas personas puedan tener esas pausas, hacer un tema de ejercicio, de movimiento que le permita continuar con su trabajo, porque, por ejemplo, en el sector bananero la gente está desde las 6:30 de la mañana, sale a las 8 a desayunar, otra vez a las 8:30, sale a las 12 a almorzar, tiene una hora para almorzar, entra a las 12 nuevamente, y cuando hay producción, eso la gente difícilmente sale hasta que no termine la jornada, 5:30, 6 de la tarde o hasta 7 de la noche. Entonces, estas pausas activas cada 2 horas, esto le permite también al trabajador hacer un tema de recuperación para poder continuar con su labor y de pronto tener una destreza diferente, con mayor posibilidad, más agilidad, de pronto de rendir y cumplir con los pedidos que la empresa pues tiene previsto o que tiene agendado para ese día. Y también en la parte mental, él va a tener de pronto una recreación diferente y va a poder oxigenar también todo ese tema y va a tener una actitud más positiva, de pronto de más tranquilidad, porque nos estuvimos encontrando que cuando la persona no hacía este tema de pausas, pues lógicamente que también tenían dificultades de mal humor, de estar irritado. Entonces, esto también ha ayudado pues como a que se vaya estabilizando un poco. Como les digo, siguen habiendo problemas en los sectores, en el tema de la caña. Tenemos personas, mucha gente reubicada para poder ejercer su trabajo, entonces no puedes levantar más de 5 kilos de peso, tu brazo no te da, tu columna tampoco. Entonces, eso es como los temas, personas que tenemos por el tema de los químicos también que han sufrido tal vez algún tipo de afectación y eso hoy no le permite pues estar como muy cerca de eso con el tema de su respiración, de pronto con un poco de tema de los pulmones, tema de la, sí,
para poder lograr pues estar más tranquilo. Entonces esto ha conllevado que mucha gente tenga que estar por fuera de estos sitios y hacer otras labores que no es igual porque no vas a ganar lo mismo, vas a estar al básico, pero ya hay una afectación en la salud. Entonces, para nosotros en el sector, en todos los sectores, lo que es el banano, la caña, la palma, en el sector de lácteos, en el sector de las flores, esos son temas que son muy recurrentes, pero que a través de las negociaciones hemos ido logrando pues como eh, introducirlos en las convenciones para que se pueda a tener una mejor atención hacia los trabajadores. Yo creo que esto ha dado mucho resultado y hoy tenemos estas mesas, como les digo, mesas tripartitas, tenemos mesas permanentes también con las EPS y las ARL para estar evaluando esos trabajadores que tienen dificultades, para estar haciéndole el monitoreo a todo este proceso y colocando las quejas también ante la superintendencia para que estén más atentos y se puedan resolver los problemas. Otro problema que también se nos presenta y que lo hemos ido pues como interviniendo ha sido el tema del tema de la atención en el tema de salud profesional, temas pues como esas citas profesionales que ha sido muy complejo, pero que a través de la intervención de las superintendencias hemos ido logrando que a la gente se le vaya resolviendo el tema. Básicamente es lo que hemos venido trabajando en los sectores, en las negociaciones, que es como les digo, es uno de los puntos más fuertes de nuestras negociaciones, como cuando un trabajador se va a trasladar para, aparte de lo que tiene el sistema del cumplimiento de, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de Urabá, no tenemos como tanta medicina especializada acá, entonces, a veces no están los médicos especialistas conforme a la patología de la persona, entonces esta persona hay que trasladarlos a Medellín o a Montería. Entonces, bueno, a veces la EPS pues le da el traslado, los atiende, pero aparte de eso, en las negociaciones nosotros pues negociamos unos auxilios para estas personas, sus acompañantes, de pronto que se le brinde el hotel para que ellos estén allá pues los días que el médico recomiende que puedan estar allá. El tema de la movilidad, el tema de gente que la persona llega a Medellín con un problema de columna, con una muleta, no sabe andar en Medellín porque no conoce la ciudad, no puede andar en metro, no sabe coger la ruta. Entonces se negocia un recurso para que esta persona pues pueda abordar un taxi y lo lleve del hotel a la clínica y de la clínica nuevamente al hotel y viceversa a la terminal o al aeropuerto en caso necesario cuando muchos van en avión. Entonces, como lo que hemos venido trabajando, tratando de mejorar para que la atención de nuestros afiliados pues pueda ser más humanitaria, un trato más digno para estas personas que han gastado todo el tiempo de su vida pues en estar en estas empresas y que ahorita cuando ya están en estas condiciones pues a veces no se les atiende como es. Y el tema de la rotación para que estas personas no se desgasten en un solo puesto. Este es un tema muy fundamental. Nosotros hicimos una investigación con una compañera que vino de Dinamarca, precisamente, y unos compañeros de Francia, donde estuvimos analizando como los puestos de trabajo y así mismo hicimos las capacitaciones con las empresas, porque si tienes un trabajador que está digamos, menos cansado en esta labor, pues te va a rendir más. Entonces, es estar haciendo esta rotación de personal para no desgastarlo y luego ya sale incapacitado y entonces ya es un problema, ya es un lío para que pueda tener como la recuperación nuevamente. Eso es como básicamente, si hay alguna pregunta con respecto pues a lo que he expuesto, pues estoy atenta y estoy a la orden para poder responder, siempre y cuando la tenga a mi alcance. Muchas gracias.
Adela, muchísimas gracias por tu intervención. Agradecemos tu apoyo y participación en este espacio que es muy valioso. Y bueno, vamos a tratar de tramitar las preguntas al final para tener un orden dentro de la sesión. Por lo cual, mientras tanto, antes de hacerle las preguntas a Adela, como lo habíamos mencionado, vamos a darle paso a Diana Salcedo, quien es coordinadora nacional acá en Colombia y quien nos va a hablar un poco del tema. Entonces, bienvenida, colega. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por este tiempo que le están dedicando a este curso. Muchísimas gracias a mi colega Sneider, que fue quien nos extendió la invitación. Y muchas gracias a Adela, que sabemos que hoy ha tenido un día de esos que no terminan. Entonces le agradecemos enormemente que haya aceptado esta invitación a acompañarnos a hacer esta presentación a tres voces. Como ya lo mencionó Sneider, mi nombre es Diana Salcedo, yo soy coordinadora nacional del proyecto de fortalecimiento de organizaciones sindicales rurales. Es un proyecto que se ejecuta con dos de las centrales sindicales en Colombia, la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, y la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, y de ese proyecto participan 5 organizaciones sindicales. Una de ellas nos acompaña el día de hoy, que es Sintrainagro. Entonces, en ese sentido, pues nuestra meta en este proyecto, que es financiado con recursos de la Embajada de Noruega, es poder fortalecer la capacidad de las organizaciones sindicales, tanto para la afiliación sindical como para la negociación colectiva, como para la incidencia política. Y yo un poco lo que les traje preparado para esta tarde de hoy es compartir la experiencia que hemos vivido con las organizaciones sindicales a partir de la emergencia por la COVID-19, señalando que en Colombia, a pesar de que al principio de año escuchábamos muchas noticias y escuchábamos muchos llamamientos internacionales y la situación de otros países, quizás no estábamos del todo conscientes y preparados para afrontar las consecuencias de una emergencia de esta magnitud, y que empezamos a adecuar todas nuestras actividades sobre la marcha y sobre el aprendizaje, como lo decía Adela, era haciendo, equivocándonos, comenzando nuevamente, intentándolo por una vía, por la otra. Y un poco lo que les quiero compartir la tarde de hoy es esa experiencia que no está escrita, que está en nuestras vivencias, y que quizás pueda serles de utilidad a ustedes eh, para proteger la vida e integridad de los trabajadores y trabajadoras, de sus afiliados y de quienes no están afiliados a las organizaciones sindicales. Pero antes de comenzar con esa presentación, yo quisiera, una cosa es contar la historia y otra cosa es escuchar a los dueños de la historia. Por eso a mí me encanta escuchar a Adela, porque su vivencia, ella que ha estado al frente de los temas de salud y seguridad en el trabajo, muestra lo que han pasado las organizaciones sindicales para poder mejorar las condiciones de trabajadores y trabajadoras. Y ellos acaban, bueno, ya hace ya varios mesecitos negociaron un protocolo de bioseguridad para prevenir la expansión y mitigación del COVID, que fue es una experiencia que todavía es única en Colombia. Es un protocolo de bioseguridad que negociaron con más de 200 fincas en la zona bananera del Urabá para más de 22.000 trabajadores, y que viene de una larga data porque, como ella ya lo mencionó, ellos vienen haciendo estas negociaciones periódicamente con los empresarios. Nosotros hemos llamado a esto negociación multinivel, ya que en Colombia el Código Sustantivo de Trabajo tiene reglamentada la negociación en el nivel de empresa-sindicato. Y ellos han pasado esa barrera, superado esa barrera, y ya están negociando en el nivel de gremio empresarial y sindicato, y por eso en una misma negociación logran una cobertura tan alta de 22.000 trabajadores, 200 fincas, y hoy tienen en esta zona más del 90% de trabajadores y trabajadoras afiliados, por los que tienen una fuerza impresionante que les permite hacer estas negociaciones. Entonces nosotros hicimos en su momento un video
sobre la experiencia de Sintrainagro. No solo aborda temas de salud y seguridad en el trabajo, pero me encantaría compartírselos porque la experiencia en las voces de los trabajadores de lo que se ha ganado, de lo que se ha logrado con este modelo de negociación colectiva multinivel y que hoy les permitió lograr un protocolo de bioseguridad para todas las fincas, mantener a los trabajadores que tienen preexistencias médicas en sus casas, aún con el pago de salarios, que las mujeres embarazadas también pudieran irse a sus casas y pudieran recibir el salario, que los trabajadores y trabajadoras recibieran bonos por seguir trabajando, que este protocolo se implemente con dificultades, ya lo mencionó, pero con más esperanza que dificultad en las diferentes fincas. Entonces yo voy a comenzar por este video antes de empezar con la palabrería para que ustedes puedan ver de primera mano cómo están los trabajadores del Urabá antioqueño que están representados aquí con Adela y bueno, de otros sectores pues de todo el país. Entonces les voy a compartir aquí, me confirmas Sneider por favor que se ve mi pantalla y que se escucha. Esperen un segundo que se escuche el video. La negociación colectiva multinivel ya se ha puesto en práctica en Colombia, con experiencias importantes en el sector bananero, en el sector público y el sector de alimentos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro, afiliado a la CUT, negocia desde 1985 y por periodo de 2 años con el gremio de los productores bananeros, logrando convenciones colectivas de trabajo para el sector, con una sindicalización y cobertura convencional de un 90% del total de los trabajadores de las fincas bananeras del Urabá antioqueño, que corresponden a más de 22.000 personas. Trabajadores bananeros, como sindicalistas afiliados a Sintrainagro, nos cuentan cómo se han beneficiado de esta convención colectiva de trabajo. Bueno, con la negociación me he beneficiado en lo personal, en mucho, porque mis condiciones laborales en la finca han cambiado radicalmente. Es decir, tengo prestaciones extralegales que en muchos campos de laboral no los tienen. Y tengo la convención que me protege de muchas cosas que los empleadores generalmente no lo reconocen. De hecho, gozamos de una convención que es una de las mejores en el grupo. En eso tenemos también cosas, por ejemplo, la negociación que se hace cada año, se respeta para todas las fincas. Que uno no tiene de pronto a veces mucho recurso para universidad, pero sí por medio de Sintrainagro, ellos lo ayudan a uno para que su familia también progrese. Se benefician básicamente por los convenios que hay dentro de la convención colectiva, hablando de salario, hablando de jornada laboral, extralegales, también tenemos dotaciones laborales y lo que te decía de las extralegales, hablamos de primas, vacaciones, cesantías. Nosotros en el tema de vivienda tenemos acceso a los convenios que hace el sindicato con las empresas y con otros entes para que nosotros adquiramos la vivienda, los que no tenemos, o mejoremos la que tenemos, los que tengamos. Aquí usted ve 2 urbanizaciones. A la derecha ve la urbanización Funda Univán, 25 años. A la izquierda está Rosalba Zapata, tercera etapa. Este es un solo proyecto. Esto es por el fondo convencional de la organización sindical Sintrainagro y los bananeros. Entonces, de ahí nace ese proyecto con un préstamo que le hacen a cada trabajador para tener la vivienda. La negociación multinivel desde los ojos de los empresarios. Pues básicamente yo creo que tenemos primero una agroindustria fortalecida, es un sector formal de la economía, con buenos ingresos salariales, con plena cobertura de la seguridad social integral y con unos fondos paritarios en el tema de vivienda, de recreación, cultura y deporte y de la responsabilidad social
empresarios y de las organizaciones sindicales que nos han permitido avanzar sustancialmente. Creo que es un modelo que debiera ser estudiado por otros sectores no solo de la agroindustria, sino del sector industrial colombiano y de otras actividades, para mirar que a través del diálogo social y de un respeto profundo por la diferencia y de los principios y de derechos de asociación y de negociación colectiva, se pueden construir relaciones estables, duraderas, pensando en la productividad y sostenibilidad de los negocios, en este caso del sector bananero. Bueno, creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Estos son logros que ha tenido la organización sindical durante muchísimos años, que les ha costado muchas luchas y que creo que es importante resaltarlas y que les ha permitido tener el poder de negociación que tiene la organización sindical hoy para trabajar en pro de los trabajadores y del bienestar de los trabajadores. Ahora les voy a compartir mi presentación, que es un poco más enfocada a la situación que estamos viviendo hoy y cómo las organizaciones sindicales, junto con nuestro acompañamiento técnico desde la OIT, ha tratado de paliar los efectos que ha tenido la emergencia sobre la salud y seguridad de los trabajadores y cuáles han sido un poco esas lecciones aprendidas de cuál es el papel de las organizaciones sindicales y ante la protección de los afiliados y no afiliados ante eventuales contagios del COVID. Entonces, una primera lección aprendida que hemos tenido durante todo este proceso es la importancia de que a pesar de la emergencia se siga promoviendo las negociaciones colectivas en el nivel de empresas, sindicatos, como tradicionalmente lo hemos hecho en Colombia, porque es la forma en la que está reglamentada en el Código Sustantivo de Trabajo. A partir de la emergencia lo que ha pasado es, estábamos acostumbrados a tener mesas de negociación presenciales. Estábamos acostumbrados a que las mesas de negociación nos veíamos cara a cara todo el tiempo. Sin embargo, pues esta emergencia lo que ha hecho es quebrar esa presencialidad por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Sin embargo, consideramos que es muy importante, ahora más que nunca es importante, el respeto por el derecho a la negociación colectiva y encontrar maneras de llevar a cabo esa negociación colectiva. Obviamente eso requiere incorporar unos contenidos más innovadores. Y en esos contenidos más innovadores están temas que no habíamos pensado porque claramente pues, no teníamos este contexto de emergencia, como el tema de los protocolos de bioseguridad específicamente para la protección ante eventuales contagios del COVID. Entonces, por ejemplo, ahorita en el marco del proyecto que estamos desarrollando con las organizaciones sindicales, estamos desarrollando 4 protocolos por subsectores económicos, uno para palma, uno para caña, uno para banano y uno para flores. Y esos protocolos, pues tenemos un equipo obviamente especializado que nos ayuda y que nos orienta, pero esos protocolos los están nutriendo, son las organizaciones sindicales, porque los protocolos se están diseñando para las organizaciones sindicales, para que las organizaciones sindicales puedan incluirlos dentro de sus convenciones colectivas de trabajo. También como contenidos innovadores nos parece importante recoger la experiencia de Sintra Inagro y es incluir cláusulas que no necesitábamos obviamente, pero que ahora necesitamos, como el tema de respetar el aislamiento preventivo obligatorio con el consecuente pago de salario de trabajadores y trabajadoras mayores de 50 años, de mujeres embarazadas e incluso cómo se negocian en las convenciones colectivas que los trabajadores que tengan personas a cargo como sus padres, sus madres, sus abuelos, que son población en riesgo, puedan seguir, mantener la cuarentena estricta en las casas, pero seguir percibiendo sus ingresos. Otro tipo de cláusulas que podemos también recoger de esta experiencia de Sintra Inagro es la protección de ingresos de los trabajadores de los mismos contratos de trabajo. En Colombia, cuando inició la pandemia, se sacó una gran normatividad, un volumen increíble de normas. Sin embargo, los empleadores, cada empleador hace una interpretación diferente de la norma. Entonces,
los empleadores empezaron a hacer suspensión de contratos, que es mantener el contrato, la figura del contrato sin el pago de salarios o las licencias no remuneradas, o enviar a los trabajadores a vacaciones sin pago. Entonces, o por ejemplo, aquí se permitió la división de la prima. Entonces, cómo desde las convenciones colectivas de trabajo y recogiendo esta experiencia de Sintra y Nagro se pudo acordar con los empleadores mantener los contratos de trabajo a término indefinido como ellos ya los tenían, acordando que los trabajadores siguieran recibiendo el pago de sus ingresos. Obviamente no es el mismo pago que reciben en la finca, porque pues en la finca también reciben unos pagos por aumento de productividad, por corte, por rendimiento y demás, pero los trabajadores sí siguen percibiendo su salario básico, entonces pueden mantener su poder adquisitivo. Y hay otro tipo de cláusulas que ahora han nacido, que se pueden incorporar en las negociaciones colectivas, y era esta experiencia que nos cuenta Adela. En Colombia se cubren los 14 días de cuarentena obligatoria en caso de que tengas COVID positivo. Sin embargo, las pruebas están demorando 10 días hábiles. Entonces, durante ese tiempo en el que el trabajador está esperando el resultado de la prueba y no se sabe si es COVID positivo o negativo, y resulta que al final era negativo, pero el trabajador estaba en cuarentena esperando el resultado, entonces ese tiempo no lo están pagando. Entonces, ¿cómo se incorporan en la negociación colectiva este tipo de cláusulas que sean innovadoras en términos de que sean pertinentes, acordes a la realidad que tenemos hoy, como los temas de salud y seguridad en el trabajo y protección de ingresos a los trabajadores, y por supuesto que se mantenga como ese ingreso? Eso es lo más importante, pues además de todo el tema de proteger la vida de los trabajadores. Y también cómo se elevan estas negociaciones en el nivel de empresas a negociaciones a nivel de rama económica, tal como lo hace Sintra y Nagro, porque nosotros podemos lograr, por ejemplo, negociar en fincas de 40, 50 trabajadores estas cláusulas innovadoras. Sin embargo, cuando tú logras elevar esa negociación y lograr que ese protocolo de bioseguridad, que esas cláusulas de protección de los ingresos de trabajadores pasen del nivel de empresas a los grupos de empresas, obviamente está generando un impacto positivo en una mayor cantidad de población. Y eso pues hace que las condiciones de la región sean un poco más homogéneas, porque por ejemplo tenemos la zona en donde está Sintra y Nagro Banano, que es zona del Urabá antioqueño, una zona que se dinamiza a través de las fincas bananeras. Esa es una de las principales, yo me atrevería a decir, y que me corrija Adela, que es la principal actividad económica de la región. Si ellos lograran negociar finca por finca, o sea, si solo fuera una finca la que adaptara el protocolo y luego una finca aislada por acá y luego una finca aislada por acá, pues realmente mitigar y proteger a los trabajadores ante el contagio es muy difícil. Entonces, en ese sentido, cuando tú cubres una mayor cantidad de población a través de estas negociaciones colectivas y las cláusulas, pues no afectas de tal manera el dinamismo económico de la región, y eso lo saben los empresarios, como ya lo vieron en el video, y lo saben de tal manera que están dispuestos a negociar con la organización sindical cláusulas para proteger a toda la zona bananera, a todos los trabajadores ante un eventual contagio del COVID. Entonces, esa es una de las principales lecciones aprendidas que tenemos de todo este proceso: cómo proteger, cómo incentivar las negociaciones colectivas en el nivel de empresa, pero cómo elevar esas negociaciones colectivas del nivel de empresa al nivel de subsector o grupos de empresas para asegurar la estabilidad de una región completa. Un segundo grupo de aprendizaje sobre el papel de las organizaciones de trabajadores y la protección ante un eventual contagio del COVID es, bueno, ¿cuáles son estos nuevos servicios? ¿Cuáles son estas nuevas lógicas que deben adoptar las organizaciones sindicales? ¿Cómo pensamos fuera de la caja? Entonces, algo que hemos venido haciendo, que han venido haciendo las organizaciones sindicales, que hemos venido apoyando nosotros también con las centrales sindicales, es promover comunicativamente el cumplimiento de protocolos de bioseguridad entre los trabajadores afiliados y no afiliados a la organización sindical, porque nos dimos cuenta que no era suficiente
decirle a un afiliado protéjase, sino que había que decirle al afiliado y a toda su familia. Y entonces pensábamos, bueno, pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo llegar a todas estas personas si al final nosotros estamos o tenemos injerencia directa es en la plantación, no en la plantación y fuera de la casa, no en las plantaciones donde no tenemos afiliados? Entonces volvimos a recurrir a estrategias que habían sido un poco olvidadas por las plataformas digitales, y son las famosas cuñas radiales. Esto nos ha servido no solamente llegar a los trabajadores de las plantaciones afiliados, sino a quienes no están afiliados, pero también a las comunidades para informarles varias cosas. Entonces, con ellos hablamos de todo, en esas cuñas abordamos todo lo que es la importancia de que los trabajadores adopten y sigan los protocolos de bioseguridad, pero también de cuáles son sus derechos laborales en el marco de la emergencia, que tienen derechos a no ser despedidos, que el COVID no es una justa causa para los despidos. Y en esas cuñas también contamos que en caso de tener alguna dificultad, ¿a dónde se pueden comunicar? Pueden recurrir al sindicato o pueden visitar la página web. Yo les traje un ejemplo de estas cuñas. Entonces, se los voy a compartir aquí, de estas cuñas radiales que desarrollamos con Fensuagro, y estas son las de Fensuagro y las de Sintrainagro. Voy a compartirles, por ejemplo, esta cuña. Por un trabajo libre. Denme un segundo. Entonces, este es un ejemplo de una de las cuñas radiales. Que también... You can manage your team's work easily with Ay, ¿qué pasó? ¿Qué también? Monday.com. Esa sonora. Monday.com. Start tracking any. Te enseño 3 versiones diferentes. Estos son jugos para adelgazar. Esto no le paren bolas. Espérenme un segundo y volvemos a la PPT. Ahora sí. Por un trabajo libre de contagio, Sintrainagro vela por el bienestar de sus afiliados y de todos los trabajadores del Urabá antioqueño, y por ello acordó un protocolo de bioseguridad para hacerle frente al COVID-19 y mantener los salarios e ingresos de todo el personal que labora en las fincas bananeras. Ahora es momento de hacer nuestra parte. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega, Fensuagro y Sintrainagro le recuerdan: use adecuadamente el tapabocas, siempre debe cubrir la nariz y la boca, es obligatorio lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, al estornudar o toser, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, antes de subir y al bajar del transporte, lávese las manos, evite interactuar con las personas, no salude de mano, ni de beso, ni abrazo, lea con atención y cumpla los protocolos de seguridad publicados en las carteleras. No están permitidas las reuniones. Siempre mantenga una distancia mínima entre compañeros de trabajo. Limpie sus elementos de protección personal. Mantenga estas consideraciones de seguridad en su casa con su familia. Y no olvide, en nuestras manos está la seguridad nuestra y de nuestras familias. Mayores informes: www.sintrainagro.org. Entonces, como se dan cuenta, lo que hicimos fue, esta era una cuña cuando estábamos en cuarentena, bueno, que todos estábamos entrando en pánico. Entonces volvimos, esos mensajes que Sintrainagro y Fensuagro y otras organizaciones querían enviar, los volvimos piezas sonoras, los volvimos cuñas radiales, y eso lo empezamos a transmitir por emisoras comunitarias y emisoras que tenían amplia difusión, y eso funcionó bastante bien porque nos permitió llegar a varios actores que normalmente no hubiéramos podido llegar con solo las visitas a las fincas. Entonces, bueno, ese tema de la comunicación ha sido bastante importante para reforzar ese papel de las organizaciones sindicales en la protección de los trabajadores ante el contagio de la COVID. Un segundo aspecto de las funciones que cumplen las organizaciones sindicales es hacer la verificación misma del cumplimiento de protocolos de bioseguridad y entrega de los elementos de protección personal. Los directivos nacionales
se van finca por finca verificando, obviamente con todos los elementos de bioseguridad, se van finca por finca verificando que efectivamente si estén los espacios donde haya para el lavado de manos, si hayan los jabones, si se entreguen los elementos de protección personal, si se hayan puesto las barreras entre los empacadores, por ejemplo en el caso de los empacadores del banano. Y ellos, de hecho, Adela lo comentó, hacen un reporte semanal de eso que está pasando, del balance del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, y cuando no se están cumpliendo de manera inmediata, se suspenden las actividades en la finca, se habla con el gremio bananero y resuelven el problema y la finca vuelve a funcionar, pero con el protocolo de bioseguridad. Allí desde la OIT hemos hecho algunas actividades para proveer a los líderes sindicales de los elementos de protección personal necesarios para que ellos hagan como estas visitas de la manera más segura en la que podamos hacerlo. Lo otro es el otro gran aprendizaje que hemos tenido como de toda esta experiencia del papel de los sindicatos es cómo las organizaciones sindicales son las que promueven los espacios de diálogo social para el cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad. En muchos sectores económicos, al menos de las plantaciones, pues no había mucha voluntad de parte de los empresarios a establecer estas mesas de diálogo social. Sin embargo, pues gracias a la insistencia de las organizaciones sindicales se ha logrado ubicar estos espacios de diálogo social para acordar protocolos de bioseguridad y proteger a los trabajadores y trabajadoras. Y una última función en este aspecto que han hecho las organizaciones sindicales es, por supuesto, en el caso en el que no se haya podido resolver vía diálogo social el problema de que no se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad o que no se están entregando los elementos de protección personal o que se están presentando tumultos y demás, las organizaciones sindicales son las que demandan al Ministerio de Trabajo o a quien haga sus veces inspección, vigilancia y control, y están allí pendientes de que efectivamente se haga esa inspección, vigilancia y control. También otra lección aprendida que hemos tenido como de toda esta experiencia va en el ámbito educativo, y es, ustedes saben que la educación está en el ADN propio de las organizaciones sindicales. Sin embargo, ¿cómo hacemos esa educación ahora? ¿Cómo hacemos esa labor sindical que siempre hemos hecho, pero que ahora es mucho más difícil hacerla porque no podemos hacer los talleres a los que estábamos acostumbrados, no podemos ir a campo en el caso de nosotros a impartir esos talleres o llevar a los formadores que necesitamos para impartir esos talleres? Entonces, Diana, sí. Discúlpame que te interrumpa, te quedan, bueno, ya te queda muy poquito, o sea, para que podamos hacer un poco la parte de sesión de preguntas. Vale, perfecto, dame 3 minuticos y ya termino. Entonces, en el ámbito educativo lo que hemos hecho es adaptar todos esos contenidos y volver a unas formas de educación que habíamos dejado atrás, como los temas radiales, el uso de podcast, el uso de impresos, ideando nuevas herramientas mucho más sencillas que las plataformas educativas. Ahorita mismo estamos trabajando en una web app que es de mucho más fácil acceso para los trabajadores rurales, diseñada especialmente para entrar desde los celulares inteligentes. Entonces estamos como tratando de pensar fuera de la caja y volviendo estos contenidos de diferentes formas para que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a ellas. También, ¿qué otra lección aprendida nos ha dejado la emergencia y la importancia de la incidencia de las organizaciones sindicales en los espacios del nivel nacional? Entonces, por ejemplo, Sintrainagro, que está aquí, participa de la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo Agropecuario, que es una comisión presidida por el Ministerio de Agricultura, donde se discuten cuáles van a ser las medidas de salud y seguridad que se tomen para todas las plantaciones del sector. Nosotros como OIT lo que facilitamos es la participación y la asistencia técnica que las organizaciones sindicales necesiten. También hemos impulsado mucho la incidencia en el nivel territorial, en el nivel más local, conversando y propiciando que las organizaciones sindicales interlocuten con autoridades locales y que esas autoridades incluyan temas de salud y seguridad en el trabajo en sus planes de desarrollo territorial, que son como su carta de navegación por 4 años,
impulsando que las secretarías de salud tomen un papel mucho más activo para velar por el cumplimiento de los protocolos y que tomen medidas para prevenir el contagio. Entonces, que todos estos esfuerzos que hacemos en las fincas bananeras, en las fincas palmeras, por proteger a los trabajadores que hacen los sindicatos y las empresas, también se complemente con las medidas que toman las autoridades locales para proteger a los trabajadores por fuera y en sus casas y en reuniones familiares y demás, que ahora mismo en Colombia el nivel más alto de contagio lo estamos teniendo por fuera de los lugares de trabajo y no dentro de los lugares de trabajo. Yo aquí solo les quería compartir algunos ejemplos, no sé, les voy a mostrar solamente como las páginas de cosas que se han hecho. Sobre todo, bueno, hemos hecho como muchas herramientas para la incidencia política, por ejemplo. Hace poco hicimos una investigación, igual les dejamos esta presentación para que la puedan ver. Hicimos una investigación entre una encuesta telefónica para mirar cuáles eran las condiciones de salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de las plantaciones, con 194 llamadas telefónicas que se hicieron. De eso se hizo una publicación. Esa publicación salió en varios medios de comunicación principales en Colombia, como la revista Dinero, Agronet, El Espectador y demás. Estamos publicando periódicamente el Boletín de Derechos Laborales en tiempo de COVID. Eso es un boletín que recoge lo que se está haciendo en los territorios, pero también es un boletín que permite mantener actualizados a los trabajadores y trabajadoras sobre todo lo que está pasando en el nivel nacional. Por ejemplo, se hicieron, creo que pueden ver esta cartilla que se hizo. De estas cartillas hay 5 cartillas. Entonces estas cartillas son de derechos laborales en tiempos de COVID. Y bueno, hay muchísimos materiales que hemos elaborado en el marco de esta emergencia para lograr todas estas actividades que les hemos mencionado que realizan las organizaciones sindicales para proteger la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y dejaría por ahí, me gasté los 3 minutos del Neider. Gracias. Muchas gracias, Diana. Adela, les agradezco mucho la valiosa intervención que ustedes y las experiencias que nos han compartido. Vamos a proceder con las preguntas que hay. Por el momento creo que solo hay una y mi colega Freddy nos va a colaborar un poco con ellas. ¿Listo? Agradezco por favor si mencionan a quién van a dirigir la pregunta, si a Adela, a Diana o a mí. Muchas gracias. Buenas tardes, Snyder. Tenemos una pregunta de Judy Pico. Pues una afirmación: en los comités de seguridad se deberán tomar en cuenta también si son despidos o la flexibilización laboral. Esta la hicieron sobre las 5:35, cuando estaba hablando la señora Adela Torres. Y no más, no sé si alguien de pronto quiera participar, alzar la mano, desbloqueo los micrófonos. Señor Andrés Paredes, ¿nos pueden ayudar con recomendaciones de cómo consolidar la gestión de los sindicatos o asociaciones con la gestión SSO? ¿Cómo, Freddy? Perdón, no. La última pregunta que entró el señor Andrés Paredes: ¿nos pueden ayudar con recomendaciones de cómo consolidar la gestión de los sindicatos o asociaciones con la gestión SSO? Diana, no sé qué opinas. ¿Puedes dar ahí un aporte? Ay, sí, estaba escribiéndole a Andrés Paredes, Salud y Seguridad en el Trabajo, qué significaba SSO. Bueno, Andrés, yo qué te diría frente al tema de consolidar la gestión del sindicato. Creo que un poco la exposición que hemos hecho va toda orientada
a consolidar ese papel de las organizaciones sindicales en el tema de salud y seguridad en el trabajo, entendiendo que nuestro rol como OIT es el acompañamiento técnico, son las organizaciones sindicales quienes realizan esa labor. Nos interesa es que las organizaciones sindicales se posicionen, se visibilicen. Entonces, las organizaciones sindicales, como ya lo mencioné, pueden procurar negociaciones colectivas, procurar la reactivación de las negociaciones colectivas, o sea, presentar sus pliegos de peticiones, mejorar los pliegos de peticiones, incluyendo contenidos más innovadores, como lo son los temas de salud y seguridad en el trabajo, comenzar campañas educativas para promover el cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad. Miren, nosotros hemos hecho, les tenía por aquí un videíto que de hecho hicimos con la experiencia de Sintrainagro, con la Academia Colombiana de Actores, por ejemplo, son actores de televisión, contando en un dramatizado, tratando de generar conciencia en un dramatizado de la importancia de los protocolos de bioseguridad, pero también de la importancia de las organizaciones sindicales. Ahorita se los comparto, es muy cortico cuando ya vayamos a finalizar. Impulsar en los contenidos educativos que tengamos en los cursos, impulsar temas de salud y seguridad en el trabajo, el conocimiento de la gente que tenga frente a estos aspectos y utilizar herramientas innovadoras como son los podcasts, que son muy auditivos. Entonces tú puedes estar en la finca y puedes conectarte y lo puedes descargar por WhatsApp y lo escuchas. Y eso puede ser parte del curso. Puedes utilizar, por ejemplo, plataformas que no requieran para hacer este tipo de reuniones. Nosotros tenemos trabajadores en zonas rurales dispersas cuyos celulares, se los digo por experiencia propia, hay que borrarles la mitad de la memoria para instalar Zoom. Pero nosotros hemos estado buscando otras plataformas que puedan servir, que tú con un link puedas entrar y no necesites borrar la mitad de la pantalla de tu celular y te puedas conectar y escuchar estas charlas, estas videoconferencias. El papel que tienen las organizaciones sindicales con las autoridades locales, con las autoridades nacionales. Entonces, un poco esas son algunas ideas de lo que hemos vivido nosotros que pensamos que podría servirles a ustedes para consolidar esa gestión que hacen los sindicatos en los temas de salud y seguridad en el trabajo. Y no sé si Adela quiere agregar algo más allí. Sí, en ese sentido, todo esto se basa mucho en el tema del diálogo, todo el tema de la concertación, todo el tema pues de buscar mecanismos cuando vemos que hay mucha desigualdad en el tema de la salud y seguridad en el trabajo. Como les decía, es uno de nuestro fuerte o nuestro punto, al igual que el derecho laboral en general, el tema de la salud. Es buscar como ese acercamiento y buscar ese diálogo con las empresas, con las ARL, con las EPS, todas estas personas que son responsables de una u otra manera del bienestar del trabajador. Entonces, en ese sentido, pienso que es empezar. Al principio no va a ser fácil, va a haber muchas complicaciones, pero tenemos que ir argumentándonos mucho con todo lo que pasa, por todas las situaciones, y hacer entender a los empleadores y a las mismas EPS, ARL, que a veces no le dan el tratamiento correspondiente a las personas, que es necesario tener un trabajador aliviado para que él pueda obtener mejores resultados en su empresa. Entonces yo creo que ese es muy importante, ese tema de diálogo. Va a ser permanente, debe ser permanente. Nosotros seguimos dialogando, como decía Diana, por ejemplo, y lo que les decía al inicio, nosotros cada 8 días tenemos una reunión con la Asociación de Bananeros en Augura, pero igualmente también en Cali tenemos compañeros que están en las negociaciones del tema de la salud. Entonces, no es una cosa de un día, no es una cosa de una semana, no es una cosa de una negociación, sino que va a pasar mucho tiempo hasta lograr establecer algunos parámetros que nos permitan tener mejores condiciones para nuestros afiliados. Entonces, Ok.
Creo que hay unos comentarios adicionales del señor Héctor Morales. Buenas tardes, la OIT y la CUT tienen un mismo paradigma en relación a nuestros derechos laborales en general. El señor Miguel Borja, buenas noches. En el de los comités deben ser bipartitos, trabajadores y empleadores. En Ecuador tenemos obreros, trabajadores y servidores que son administrativos, que no estamos representados en los comités. No sé si de pronto... Bueno, Freddy, yo voy a dar respuesta mientras tanto a la pregunta de los comités. Bueno, como les comentaba, tanto la recomendación 164 nos habla de que estos comités deben ser bipartitos, o sea, quiere decir que siempre yo debo tener una participación y de tanto empleadores como de trabajadores. Si ustedes se dieron cuenta, también la decisión 584 de la CAN también nos menciona lo mismo, que para pues tener una gestión al interior de estos comités, pues la idea es que sean bipartitos donde yo pueda tener representación tanto de los empleadores como de los trabajadores, ¿sí? Y como se daban cuenta y de lo que alcance a ver en la normatividad que está reglamentada un poco para Ecuador, también habla de esa representación, como les mencionaba, más de 15 personas, 3 del empleador y 3 de los trabajadores. Es más, hay algunos países, les cuento que, por ejemplo, en Colombia, cuando son menos de 10 trabajadores, pues debido a la dificultad un poco de conformar los comités, normativamente se designó que haya o se definió que haya un vigía ocupacional o un vigía de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, los empleadores de menos de 10 trabajadores lo que hacen es designar una persona que lo represente y ayude y tenga estas responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo. Don Edison Paredes, ya puedes activar el micrófono. Gracias, Sneider. Yo quisiera primero, antes de plantear una pregunta, hacer un comentario. Me parece que las experiencias que han expuesto a Adela y Diana son importantísimas. Estos niveles de negociación que va desde el local de trabajo, a nivel de las fincas, hasta lo territorial, lo regional, lo nacional, e incluso Adela planteó procesos de negociación a nivel internacional con todos estos sectores bananeros. Eso depende de la fuerza y de la estructura organizativa del sindicato, sobre todo el sindicato por rama. Y me parece que es importante reconocer y además aprender de esas experiencias donde nuestras estructuras sindicales no tienen sindicatos por ramas, sino más bien por empresa, y dadas las condiciones actuales, pues cada vez se van debilitando más. No obstante de esto, me parece importante tal vez preguntar, cuestionarnos sobre esta perspectiva de las necesidades, porque las necesidades de los empleadores y las necesidades de los trabajadores posiblemente son contrapuestas. Y se habló fundamentalmente pues, de estos contenidos innovadores de la negociación y del rol también de los comités de salud y seguridad en los campos específicos, que puedan tal vez, no sé, esta es una pregunta, entrar de alguna manera a cuestionar la organización del proceso de trabajo, la racionalidad que está organizada ese proceso de trabajo a través de tiempos y movimientos del Fordismo, Taylorismo o de otras formas de organización del proceso de trabajo que responde a las necesidades y a los intereses de las empresas. No sé si hay experiencias o si nos pueden comentar si dentro de los contenidos innovadores de los procesos de negociación hay estas situaciones, ¿no es cierto?, de plantear o de proponer una racionalidad distinta en el proceso de trabajo
saliéndose no solamente de las necesidades, sino también de las aspiraciones que tenemos los trabajadores, tanto en el trabajo como a nivel social, a nivel del mundo. Esa era mi inquietud. Sí, Edison, realmente, bueno, nuestra experiencia propia en plantaciones, las plantaciones en el caso de Colombia estuvieron exceptuadas del aislamiento preventivo obligatorio desde el primer día. Entonces los cambios mayores fueron en temas de turnos de trabajo, turnos para tomar el transporte y demás, que Adela nos puede comentar más de esto, pero sí se reorganizó la forma del trabajo. Hay otras discusiones que se están dando en el nivel nacional, sobre todo con las personas que hemos entrado con el tema del trabajo en casa, teletrabajo, en Colombia, y que son discusiones sobre la organización misma del trabajo, pero eso tiene más retos que cualquier otra cosa. Te lo digo porque en Colombia existen dos figuras diferentes, o sea, el teletrabajo que está reglamentado en el Código Sustantivo de Trabajo, que tiene unos tiempos, donde el trabajador tiene unos derechos, por ejemplo, el derecho al auxilio de conexión, donde se dice que la empresa tiene que proveerle los elementos y las herramientas de trabajo a los que estén haciendo teletrabajo. Y está esta otra modalidad de trabajo en casa que realmente está como en una nube, en donde trabajo en casa es cualquier cosa, entonces pues no está reglamentado de ninguna manera. Y pues las empresas lo que hicieron fue utilizar la figura de trabajo en casa, que no estaba reglamentada, en vez de utilizar la figura de teletrabajo, porque la figura de teletrabajo les imponía unas obligaciones. Entonces, en ese sentido, pues estamos dando como ese tipo de discusiones. El otro tema, la otra discusión que se está dando en el nivel nacional, que es muy importante, es el tema del derecho a la desconexión. En Colombia no existe el derecho a la desconexión, entonces nosotros estamos recibiendo casos, por ejemplo, de empresas, sobre todo las que hacen atención al cliente, que están poniendo cámaras en los computadores de los trabajadores, que están midiendo tiempos, entonces que no permiten de ninguna manera, entonces tú tienes que estar sentado las 8 horas en ese horario y te están viendo por una cámara y esas, pues primero es una violación de la intimidad, pero segundo es un asunto que no reconoce que hay unas condiciones diferentes, por ejemplo, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres que tienen responsabilidades familiares, que con el cierre de escuelas y colegios los niños han debido quedarse en casa y que tienen que hacer una cantidad de trabajo doméstico que no está contabilizado en ninguna parte. Entonces, si te desconectas porque el niño estaba llorando, entonces te están llamando al celular. Esa es una discusión que se está dando, cómo conciliar esa vida laboral y cómo conciliar esa vida familiar, cómo abordar el tema del derecho a la desconexión laboral, cuáles son los horarios, los medios por el cual los jefes te pueden llamar o no te pueden llamar para que no violen esa intimidad, que son discusiones que no se habían dado en el país porque pues el país estaba muy acostumbrado al jefe que te veía en el lugar de trabajo. Y una tercera cosa que también está sucediendo es que muchas empresas descubrieron que podían trabajar desde la distancia. Entonces, muchas empresas, hoy por ejemplo recibimos de una empresa que ya dijo que el trabajo a distancia iba hasta marzo del otro año. O sea, no era que cambiara en función de cómo cambie, no, iba hasta el otro año. Porque están descubriendo que disminuyen una cantidad de costos fijos que pues los trabajadores terminan asumiendo en sus casas. Entonces es como la discusión, bueno, pues el trabajo remoto hay que reglamentarlo de alguna manera. Y otro asunto también que estamos discutiendo en el nivel nacional es como la carga mental, sobre todo de las mujeres. Entonces, cómo las mujeres empiezan a asumir toda esta carga laboral, más la carga de cuidado directo, o sea, la carga de atender a los niños, más la carga mental de organizar el hogar. Entonces, así tengas una persona con la que compartas tareas, las mujeres están cargándose con organizar el trabajo del hogar además. Entonces, esto parece chistoso, pero no,
para nosotros no es tan chistoso, entonces estar pendiente de que se organice el mercado, estar pendiente o estar respondiendo preguntas, cuánta sal le he hecho, cuánta azúcar le he hecho, eso es una carga mental. Y eso no, ese tipo de cosas no se habían discutido y apenas las estamos discutiendo, y eso va a cambiar radicalmente y seguramente la forma en la que se organice el trabajo. Y si a esto le suman situaciones como las de las plataformas de economías colaborativas o lo que hemos llamado los famosos riders, entonces también va a haber obviamente una reorganización del trabajo, indudablemente con la emergencia que tiene que estar en clave de derechos laborales y de protección del trabajo y los trabajadores. Y pues ese es el reto, cómo ante todos estos cambios, cómo afrontar ese futuro del trabajo protegiendo a los trabajadores y los derechos de los trabajadores. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Verónica, no sé. 6:46, no sé si alguien más quiere participar. Muchísimas gracias, Freddy. Snyder, ¿estás por ahí? Entraba Yo creo que... me dejó como pendiente del chat. Perdón, no, aquí estoy por ahí. estoy en las dos reuniones. Perdón. Bueno. Entonces, perdón, excúseme, ¿alguna pregunta? No, no era una pregunta, era un tema de ya cerrar este momento. Creo que ha sido muy interesante la discusión. Se siguen abriendo preguntas, se siguen abriendo inquietudes. No obstante, como organizaciones, tanto sindicales como gremiales del sector público en el Ecuador, de los servicios públicos en el Ecuador, tenemos varios retos por delante, y fundamentalmente ir generando y consolidando la capacidad, la fuerza, el poder de las organizaciones para ir actuando en estos espacios y en estos escenarios de el diálogo, pero también la negociación en los diversos aspectos, no solamente de que nos ponen la pandemia, sino que nos pone la misma situación de los cambios en el mundo del trabajo. Yo quiero agradecer muchísimo a Adela, a Diana y a ti, Snyder, por la sesión del día de hoy. Decirles a los compañeros y compañeras que esta iba a ser la última sesión, mas no va a ser así. Como les comentamos el día de ayer, vamos a implementar unas nuevas sesiones para hacer este paso entre lo que ha involucrado abrirnos en la reflexión sobre los temas de salud y seguridad en el trabajo, y sobre todo los casos específicos de prevención en el tema de la pandemia de la COVID, con la protección y la seguridad social. Ya también aterrizando en el tema de cómo está el tema de riesgos del trabajo aquí en el Ecuador, la institucionalidad y la seguridad social. Entonces, compañeros y compañeras, les agradecemos mucho. Les vamos a estar comentando cuándo vamos a retomar esas últimas sesiones de este programa de educación, y finalmente cómo vamos a hacer el cierre de este programa. No sin antes volver a ratificar nuestra inmensa gratitud y valoración por el trabajo que la OIT y particularmente la Oficina para los Países Andinos con todo su equipo nos ha brindado para desarrollar este proceso de educación. Muchísimas gracias. Gracias, Vero. Gracias a todos. Saludos. Gracias, Alexis. Saludos. Chao, Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Saludos. Gracias. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Adel.